Hola a todos, bienvenidos a En Consulta. En este episodio nos visita el doctor Jorge Casaverde Hermosa y también el doctor Elar Ventura Ponce. Espero que les guste este inicio de programa. Porque no hay dentista, hay más de 5.000 puestos que no hay dentista, doctor. Así de simple. Y esa es una realidad. Esa realidad que ciertos gremios o políticos o gestores no la quieren reconocer finalmente. Somos 33 millones de peruanos. Así es. Necesitamos 30.000 dentistas. Más o menos es el promedio OPS, OMS, ¿no es cierto? Somos 60.000. Somos el doble. El doble. Pero sin embargo hay 90% de caries. Así es. El error no está en el colegio, el error está que no hay políticas de salud. Así es, en eso sí estamos totalmente... Y la gente y nuestros colegas lamentablemente desconocen el tema. Ellos no reconocen que la cirugía maxilofacial es la especialidad quirúrgica que nace de la odontología. Pero hoy en día la formación del cabeza y cuello son 3 años y que en su currículo que hemos revisado, así es. Solamente hay competencias oncológicas, más no competencias en el sistema estomatognático, ninguna preparación en natología. Ellos, disculpen la palabra, patina en la oclusión cuando hay un trauma severo porque todo está que compromete la oclusión. Bien, amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos en el programa a un gran invitado, a un gran amigo, a un reconocido cirujano dentista que hoy nos da esa oportunidad de poder compartir su conocimiento en lo que es su experiencia, principalmente en uno de los hospitales más emblemáticos de nuestro país, que es el Hospital Loaiza. Por eso hoy quiero presentar al doctor Jorge Casaverde Hermosa, especialista en temas de salud pública. Jorge, gracias por acompañarnos. Agradecerte la oportunidad que tú nos das para poder dar tu opinión. Y, ¿sabes, Jorge? A mí me gustaría conversar como estábamos conversando previamente. Primero, ¿cuántos años en el Hospital Loaiza? Hola, José, gracias por la invitación. No, es un honor. Yo tengo 40 años de trabajo en el Hospital Loaiza y me queda 1 año y medio más o menos de... O sea, 40 años te han aguantado. Eso creo yo, porque o compartido de repente. Algún alboroto hemos armado por ahí cuando no se iban las cosas bien. Y tú, en tu experiencia, ¿cuántos colegas tú has conocido en tu hospital, has formado en tu hospital y que ahora hacen una práctica pública o privada como corresponde? Mira, yo habré tenido a mi cargo más de 1.000 internos durante este periodo. Parte interesante. Residentes también. Claro que sí. Cirujanos dentistas no muchos, porque en el sector público los... Claro, empezaron y terminaron. Tú empezaste ya había el servicio de odontología. ¿Con quién empezaste? Mejor dicho, ya había ¿tú cuándo departamento entraste? de odontología. ¿Tú cuando entrabas, qué colegas estaban ahí? ¿Quiénes te recibieron, en pocas palabras? Eran 7 colegas, ya todos se han jubilado, ¿no? Me imagino, claro. Y va pasando el tiempo, ahora somos 24, más 4 residentes, y ahorita tenemos 20 internos, se vienen 10 más, son 30. Qué bueno. Es un departamento bastante grande. Y es el segundo hospital después del 2 de mayo más antiguo del Perú. No, es el más antiguo del Perú y de Latinoamérica. Eso es a lo que voy. Reconocido por la corona española. No, es más antiguo que San Marcos. Imagínate. 2 años más antiguo que San Marcos. Es más, Fray Jerónimo de Loaiza ha sido uno de los fundadores de la Universidad de San Marcos. Mira. Está en el acta de fundación. Ese dato no lo conocía, porque a mí me gusta bastante ver un poquito lo que es la historia de nuestra profesión. Y he encontrado, obviamente, el nombre de Loaiza, que tenía otro nombre, el 2 de mayo, que tenía en toda esa zona, en todo ese casco de lo que era la Lima antigua. Lo que pasa que en la época de la colonia, cuando recién llegaron los españoles se atendían en su casa. Y los oriundos del Perú, los habitantes naturales, no tenían dónde atenderse y tampoco tenían una casa donde ir.
Entonces se fundó el Hospital Santana de los Naturales. Así es, claro. Que lo fundó el Fray Jerónimo de Loaiza. Este hospital hace 100 años se cambió de local y pasó a la avenida Alfonso Ugarte, que es el local que conocemos. Y se cambió de nombre también, ya no era Santana de los Naturales, sino era Fray Jerónimo de Loaiza. Mira, qué bonita información tú me dejas, porque yo, como te decía, yo estoy haciendo un estudio de... Bueno, ya son conocidos los hospitales, pero lo que yo estoy abordando un poquito es la historia de la odontología dentro de estos hospitales, que estoy tratando de buscar quiénes fueron esos primeros colegas dentistas que terminaron instalándose en los primeros hospitales. Bueno, tengo un poco data del hospital, por ejemplo, 2 de Mayo, que el primer consultorio se instaló en 1920 y tantos. No sé en el Loaiza qué año, obviamente ya había, pero finalmente siempre había esta presencia del dentista, que como bien sabes es la primera facultad de odontología de San Marcos, pero antes de San Marcos ya habían dentistas titulados que eran del extranjero o reconocidos por un espacio que les daba ese título profesional para poder ejercer. Y ahí es donde comienzan a entrar más a los hospitales. Por eso, qué buen dato que tú tienes. Ahorita en tu hospital, ¿qué especialidades están ejerciéndose? ¿Todas bajo la modalidad del Comité del Residentado Odontológico o también hay privados? De lo que es la especialidad. ¿De Codiro te refieres? Claro, del Codiro. Nosotros tenemos la especialidad de cirugía bucomaxilofacial, ya tenemos 20 promociones de residentes. Una de las primeras promociones, o si no es donde la más antigua es Cayetano. Pero del hospital. No, del Hospital Cayetano Heredia con la Universidad Cayetano Heredia. Luego sigue San Marcos en el Hospital Loaiza. Así es, eso es lo que voy. ¿No? Pero la más antigua es Cayetano Heredia. Es la que empezó a formar a los... Ya, ustedes forman... Estos cirujanos bucomaxilofaciales que se forman en tu hospital son los que finalmente cumplen 4 años de residencia odontológica de 24/7 por 4 años. Sí, eso es completamente cierto. Lo que pasa que ahora que está en lucha esto de la formación universitaria y que vienen del extranjero con 240 horas y salen cirujanos maxilofaciales, mientras que los nuestros se forman con 16.000 horas, ¿no? Esa realidad, ¿no? O sea, que nosotros también, obviamente, tenemos un punto de vista que ahí sí creo que concordamos, que esta especialidad quirúrgica muy especializada, donde trabaja en un centro hospitalario, en un centro quirúrgico, con anestesia, con un sinnúmero de profesionales alrededor, porque finalmente tenemos en nuestras manos la vida de un paciente y que otros colegas con otras perspectivas vayan a ver esa especialización al extranjero y que no tengan... Son los dos lados de la historia, o sea, uno con 16.000 y el otro con 1.000, 2.000. Se nota la diferencia en la clínica. Ojalá fueran 1.000 o 2.000 con 200 horas. De España nos están ofreciendo una maestría en cirugía ortognática con 1 semana de asistencia clínica. No, eso es totalmente Eso es ilógico, traído de los pelos. Pero dentro de ese análisis, ya por el lado hospitalario, que vamos a regresar al tema, voy un poquito... No solamente ustedes ofertan la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, ¿hay otras especialidades o solamente eso? Está ofertándose ahorita odontopediatría, está ofertándose endodoncia, pero está en esbozos, ¿no? Está comenzando el tema. Porque yo soy de los que piensan que no hay ninguna especialidad que no deba pasar por un hospital. No se puede hacer la especialidad solo en la universidad. Lógico. Porque el paciente es el libro abierto. Y además de eso, ¿dónde está la ciencia? En la endodoncia, por ejemplo, porque tú podrías decir la endodoncia es una técnica. Pero ¿dónde está la ciencia de la endodoncia? Es en qué paciente lo vas a hacer. Conocer científicamente un paciente diabético, un hipertenso, un Eso cardíaco. es a lo que voy. O sea, nosotros normalmente, o bueno, los colegas que tienen esa oportunidad de hacer una residencia clínica, universitaria, privada, porque si vamos a hablar un poco la realidad de nuestro país,
posiblemente un gran número de facultades de odontología tienen sus clínicas privadas del posgrado, válidas, donde enseñan, como tú bien dices, las técnicas apropiadas de esa especialidad con un baje de pacientes, pero que posiblemente ese residente o ese especialista que está en la clínica universitaria no va a tener esa experiencia de tener o atender otro tipo de pacientes hospitalarios que tienen un sinnúmero de síndromes, como tú lo dices. Un paciente que tiene un problema cardiológico de especialidad de odontología, un paciente leucémico que tiene un cáncer, un paciente que tiene HIV, que también tiene una necesidad de pacientes de necesidad de atención especialidad que solamente lo va a encontrar en el hospital. ¿Y tú cómo lo ves? Porque tú bien sabes que el residentado odontológico ya en la aprobación de su reglamento ya casi tiene 20 años, pero como aplicación casi 10 años. Esa diferencia entre la facultad con su clínica con el residentado hospitalario. Siempre he dicho yo, y tú me has escuchado, la parte técnica, y lo acabas de decir, la aprenden en la universidad. Pero la parte médica la aprenden en el hospital, ¿no? Así es. Como te repito, un paciente con SIDA, Claro, lo aprendes en el hospital, cómo vas a atender, y eso es... un paciente tuberculoso que tiene una necesidad de una urgencia y emergencia. Y ahí es donde te viene a punto ahora. Dentro de tu experiencia, ¿qué caso emblemático tú te acuerdas de lo que ha sido una emergencia, que me imagino han sido muchas en todos estos 40 años, que tú te dices, yo me acuerdo de esta o de esta? Todos los días hay interconsulta de emergencia a odontología, porque tenemos 90% de caries, 80% de enfermedad periodontal, etcétera, 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 ¿no? Y el más emblemático ha sido hace unos 2 años, una paciente venezolana, Ya. que les hizo una extracción un colega, y bueno, no sé si habrá sido buena la técnica, buena la conducta del colega, pero la cuestión es que se infectó la herida. El paciente regresa a la consulta y el colega le dice, hasta acá doy yo. Así es. Te pasa porque reconoció pues, que ya no puedes. Claro, claro. Su competencia es hasta cierto nivel. Ahí quedó. Y lo pasa al centro de salud. En el centro de salud le demoran 3 días para decirle que no hay dentista. ¿Pero por qué? Porque no hay dentista. Hay más de 5.000 puestos que no hay dentista, doctor. Así de simple. Y esa es una realidad. esa realidad que ciertos gremios o políticos o gestores no la quieren reconocer finalmente. Esa necesidad de atención El gobierno, de las urgencias y emergencias. El gobierno del APRA reconoció que faltaban 6.000 cirujanos dentistas en el Ministerio de Salud para solucionar parte de la problemática, ¿no? O por lo menos para llenar los centros de salud y centros de atención. ¿Y luego qué pasó con la paciente? La paciente la mandan de la posta de salud, la mandan al hospital de emergencias de Casimiro Ulloa. El de Miraflores. El de Miraflores. Surquillo, Miraflores, ya. No había cirujano dentista maxilofacial. Ya, ¿cuántos días pasaron? Otros 2 días más. Estamos hablando de 4 días. 4 días. Llega a Loaiza a las 12 de la noche de un día cualquiera, con la cara hinchada. Y tampoco había en ese momento el especialista. No había especialista en guardia. Que ese es un ni problema retén. en el hospital, no solamente tuyo, sino nacional. De que desgraciadamente no hay un profesional cirujano dentista en las emergencias hospitalarias, ni siquiera como retén. Nada, absolutamente nada, abandonado. Solamente espera la consulta de 8 a 2. Y el paciente se limita a esperar a que haya cirujano dentista. Entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, y mientras en los trámites administrativos 9 de la mañana, la paciente hizo una sepsis, pues. Qué pena. Murió. Así de simple. Pero fue una muerte finalmente propio de nuestro Fue culpa del sistema. Del sistema. Fue culpa del sistema. O sea, tú no puedes dejar sin atención A una pacientes persona, por un profesional. por un profesional capaz. Y eso es lo que a veces yo creo y considero que hay un sinnúmero de, en este caso, emergencias y urgencias en odontología. Por ejemplo, lo que toca las infecciones, que como se dice, terminó matando al paciente. Las fracturas
las hemorragias o los pacientes que vienen con alguna complicación de algún tipo de cáncer, XY. O sea, y no tenemos, es cuando nosotros siempre conversamos, creo que nosotros como peruanos finalmente tenemos ese derecho de que si estamos en una emergencia, en un hospital público, debería haber el hospital que corresponde. Si hay una emergencia de tipo ginecológica, debería estar un ginecólogo. Un cardiológica, un cardiólogo. En este caso, en un área que es el área del trabajo del cirujano dentista, que es el sistema estomatognático, bueno, tercio medio, tercio inferior, debería haber un dentista, o por lo menos de retén, en su defecto. Por supuesto. Y mira, tu hospital es un hospital 3, nivel 3, o sea, el máximo nivel de hospital. Y que tú me comentes eso es un tema que no solamente deberíamos de reflexionar como peruanos, como gestores, sino finalmente exhortar y exigir, ¿no?, a nuestras autoridades de la importancia de la presencia de nosotros en estos espacios. Hay más cosas más dramáticas, José. Si un paciente entra a sala de operaciones, tiene que entrar desfocalizado. Imagínate. ¿Cuántos pacientes entran no desfocalizados? Y el dato que tú pones es muy importante porque la evidencia clínica lo dice. ¿Cuántos pacientes finalmente terminan, puede haber sido una muy buena operación, termina complicándose o infectándose el tema, y cuando ponen el detalle de las posibles causas, terminan detectando que ese problema tenía, casi en la gran mayoría, problemas dentales? Por supuesto. Tenía infecciones dentales, abscesos, no había sido desfocalizado, tenía el problema de la gingivitis, periodontitis. Obviamente son infecciones. Y eso es lo que nosotros creo que, no sé si finalmente termina como lección, pero yo creo que estas experiencias que hemos tenido en estos últimos tiempos es para que nosotros pongamos de manifiesto al sistema de salud de la importancia de esta bonita profesión para salvar vidas de pacientes. Hay esfuerzos individuales, ¿no? En el caso del Hospital Loaiza estamos tratando de superar esta tara de algunas personas, ¿no? Pasando la supervisión de todos los pacientes en cama. Claro, ¿no? Lógico. Antes de salir a operaciones. Pero no nos damos abasto porque faltan dentistas. Así es. Faltan así dentistas. Y un dato interesante, por ejemplo, en lo que tú mencionas, es que cuando nosotros hemos generado información o solicitado información al Ministerio de Salud de la realidad y necesidad de cirujanos dentistas, tú diste un dato, 6.000. Ahora son muchos más, porque antes el dato era, por ejemplo, un tema de que ahora somos 32 millones de peruanos. El dato cuando estaba el gobierno del APRA éramos mucho menos, 27, 26. Y seguimos siendo, obviamente ha aumentado el número de dentistas, pero ahora se necesita mucho más. Estamos en una necesidad de más de 9.000 cirujanos dentistas. Y yo creo que esa es una tarea no solamente del gobierno, sino de nosotros mismos como dentistas, porque yo siempre hago esa recomendación, de que necesitamos más gestores cirujanos dentistas. Hay una cosa que es para reírse. Somos 33 millones de peruanos. Así es. Necesitamos 30.000 dentistas. Más o menos es el promedio OPS, OMS, ¿no es cierto? Somos 60.000. Somos el doble. El doble. Pero sin embargo hay 90% de caries. Así es. ¿No? ¿Dónde está el error? El error no está en el dentista. El error no está en el colegio. El error está que no hay políticas de salud. Así es. En eso sí estamos totalmente... Y la gente y nuestros colegas lamentablemente desconocen el tema. Yo tengo una especialidad que no es muy común en el Perú, que es Administración y Gerencia de Hospitales, como especialidad universitaria. Y no te aprovechan. Y no aprovechan, o sea, por el simple hecho de ser dentista estás muy limitado, ¿no? Es gracioso, pero se da. En el caso que estábamos comentando, o sea, nos sobran dentistas, pero nos faltan dentistas. Sí, es una dicotomía interesante, ¿no? O sea, somos 60.000, para el sistema, según organismos internacionales, deberíamos ser 30.000, y precisamente el gran grueso de peruanos, de los 33 millones, por lo menos 28 millones son precisamente la clase más necesitada,
que necesita atención y que no tiene la oportunidad. No sé si tienes estos datos. El año pasado solo se han atendido el 23% de los peruanos. Imagínate, no, está bien. Y por varias situaciones. O falta como se dice, de consultas por la posibilidad de Acceso. Y segundo, por sobre todo, este dato también es importante. Cuando pedimos data al Ministerio, que es de Información Pública, el segundo motivo de consulta de un peruano en tema de salud es consulta a odontología. Imagínate, estamos hablando de enfermedades bronquiales, diarreas, un sinnúmero para el tema de enfermedades crónicas o en ciertas regiones, el frío número te dice, oye, pero mira, el segundo motivo de consulta son consultas de problemas de salud oral. Y para el ministerio, bueno, pues, más importante es este tema. Claro, es que si hay políticas de salud, hay trabajo. Y si hay trabajo, los dentistas van a mejorar. Eso es un principio. Pero que también elemental. quede importante de que... ¿Y qué hacemos nosotros? Así es, pero también es importante la situación de que en el caso de estas nuevas generaciones de dentistas, que no solamente vean que el campo es clínico, hacer curaciones, extracciones, implantes, corona, no. Hay campos interesantes que se necesitan profesionales para el lado de la salud pública, para el lado de la gestión, de la administración, que necesitamos dentistas decisores. Porque, querramos o no, finalmente otros profesionales a veces terminan decidiendo por nosotros y a veces no tienen ese enfoque como nosotros podríamos tenerlos, un poco viendo la problemática de nuestro sector. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la población en general y los políticos en particular, lo que han buscado es unir al cirujano dentista a un sillón dental. Así es, sí. ¿No? Y yo estaba Totalmente de en acuerdo. la reglamentación de la ley de educación, ¿no? Y es lamentable lo que piensan, ¿no? ¿Qué van a hacer los dentistas en los centros en los centros educativos si es que no hay sillón dental? Le digo, hay de educación, hay... A mí, por ejemplo, una vez me preguntaban, cuando hablábamos un poco de políticas de salud bucal en general, y yo le decía, oye, ¿saben? Eso no solamente nos amarremos con el Ministerio de Salud, eso nosotros finalmente tenemos que tener una vinculación, por ejemplo, no solamente con el Ministerio de Trabajo, sino con el Ministerio de Desarrollo Social, porque ahí como están los programas sociales, ellos que enfocan nutrición, el tema de estas embarazadas jóvenes o de gente más pobre, todos ellos necesitan salud bucal. O dicen, yo como a un niño, hablo de un niño malnutrido, desnutrido, que le voy a dar su pastilla, su fierro, su tema de vitaminas, una mejor alimentación. Si nosotros finalmente le terminamos diciendo, oye, pero ese niño tiene toda la boca destruida. Hace un mes, no sé, un caso emblemático también que pasó en Arequipa de que este pobre niño, por la edad que tenía 20 dientes, le terminaron sacando 13. Y obviamente los 7 que quedaban, ¿en qué condiciones? Dime la calidad de vida que va a tener este niño hasta que pueda tener el cambio generacional de sus dientes, si es que se da la oportunidad, y qué es lo que va a hacer más adelante. O sea, nosotros tenemos que entender de que nuestra relación no es solamente con el Ministerio de Salud, obviamente es con el gobierno central, pero que están involucrados varios ministerios para ver políticas de salud bucal donde tenemos que estar involucrados. Es que el Estado tiene que involucrarse en solucionar los problemas grandes y dejar libre el acceso del paciente a la consulta estomatológica. Una de las trabas más grandes es la categorización de consultorios. Así es, sí. Tú eres el autor del ABC de la odontología, o coautor, no sé. Y ahí se expone claramente que al Estado lo miden de una manera y al particular de otra. Definitivamente, ¿no? Sí. O sea, yo no conozco ningún consultorio en el Estado que cumpla con los requisitos. Totalmente. Yo también trabajo en el Ministerio de Salud. A mí me vas a decir también, o sea, tú de tu hospital, yo en mi establecimiento. Yo me conozco muchos centros de salud, muchos Estamos hospitales. hablando del 80% de los centros de salud a nivel nacional que no cumplen esa normativa, y creo que nuestra responsabilidad en estos próximos tiempos es que de todas maneras tenemos que estar involucrados en todo lo que es gestión, administración,
no solamente de la parte privada del dentista que hace su desarrollo profesional al 80-90% de todos los dentistas, sector privado, pero que del espacio donde salen todas las normativas, todas las guías clínicas, todos estos espacios reglamentarios para que el de acá se desarrolle es el Ministerio de Salud. Y ahí es donde tenemos que incidir y tener presencia para hacer este cambio de la reforma un poco de nuestra profesión en el tema de no solamente el pregrado, el posgrado, sino también en el tema del desarrollo, no sé si necesariamente burocrático, para que un profesional pueda ejercer en nuestro país, porque hay un sinnúmero de trabas y taras que creo que tenemos que ir cambiando en el histórico. Por eso, Jorge, ya solamente, por ejemplo, ya me gustaría primero agradecerte la oportunidad, este conversatorio creo que son muy importantes. Creo que tenemos tranquilamente para hablar muchos temas y a mí me gustaría saber un poco tu enfoque ya con tu experiencia del tema, de este problema que hemos tenido cirujanos dentistas, médicos y cómo nos ven nuestros amigos profesionales o del sector salud en relación a esta problemática. ¿Tú cuál crees que sea finalmente? Mira, realmente para mí, y lo has escuchado, es un tema semántico. Así es. Porque con el acto médico no ganas un solo sol más, Lógico. no subes el nivel, no vas a conseguir absolutamente nada más que el ego de que te digas tienes el acto médico. Punto. Lo de fondo de esta ley es que va a abrir trabajo a la gente y va a librar el acceso al paciente, al cirujano dentista especialista. Y no en perjuicio de otros. Y ¿sabes qué? Va a destapar el problema de las universidades. La universidad fracasó en la formación de especialistas. No tiene capacidad suficiente para formar especialistas en todas las especialidades de acuerdo a la necesidad del país. Por eso es que se van afuera a aprender armonización orofacial y todas esas cosas que están estafando a los chicos. Y ellos no tienen la culpa. Hay que Pero buscarlos. parte de la estafa de lo que tú mencionas, de esta especialidad o de estas especialidades que se ofertan en el extranjero, es que creo que hay un integrante del Estado que se llama SUNEDU, que finalmente es un mesa de partes. Es un notario nada más. Porque, mira, en nuestro país creo que más o menos, ¿cuántas profesiones tenemos? 45, 50, más o menos. O sea, hablo derecho, abogacía, arquitectura, profesores, lingüistas, obviamente las profesiones de salud, pero que hay dos profesiones que se caracterizan posiblemente por tres cosas: que tienen autonomía absoluta, responsabilidad final, hacen actos quirúrgicos Y clínicos. que son la medicina humana y la odontología. La medicina humana regentado por médicos cirujanos y la odontología por cirujanos dentistas. Y no puede ser posible que SUNEDU finalmente, para ellos, el estudio en el extranjero no sea importante porque ellos actúan como una mesa de parte y no sean un filtro necesario. Yo desde mi óptica, y me gustaría saber un poco tu opinión, es qué candado le ponemos a la SUNEDU para que en estas dos profesiones de salud importantísimas, donde finalmente tenemos la vida de un paciente, obviamente tienen que haber filtros, no solamente el requisito pasa a SUNEDU y vete al colegio profesional, en este caso médicos y o cirujanos dentistas, y hazte especialista. ¿Tú qué candado crees que nos falta poner en el SUNEDU? Hay muchos candados que se pueden hacer, todo es cuestión de iniciativa, inventiva, pero la realidad es, ponemos los candados y ¿a dónde se van esos chicos? El caso del Codiro. ¿Cuántos pueden acceder al Codiro? Sí, también. Serums, ¿cuántos pueden acceder a Serums? Y el Serums es la estafa y la esclavitud más grande. Totalmente debe ser eliminado el Serum equivalente. Eso sí, lo tengo clarísimo. ¿No? Tienen que pagarles a todos. Así es. Porque es trabajo. Lógico. Entonces, y le quieren dar una figura de una acción social o una actividad que siempre el doctor Estela me dice tiene un nombre para que hagan una actividad social. Bueno, ahorita se me ha ido poquito el nombre, pero que yo le digo, oye, son muchachos que dedican 18 horas a la semana por 12 meses y tú no les reconoces ni sus pasajes. Oye, hay muertos. claro, te vas en abandono.
Y dos, que principalmente, finalmente, el SERUM sea un requisito fundamental para poder ejercer finalmente una especialidad que son muy pedidas, que tengas que exponer tu vida a la frontera. O sea, si para yo poder lograr el mayor puntaje, o sea, esa teoría de que no, expon tu vida un año, si llegas vivo, bien, y postula, yo creo que esa parte nuestro sector tiene que cambiar, porque no es justo, bueno, nosotros ya pasamos por esa etapa posiblemente, pero ya con nuestras experiencias vemos de que no es justo de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o algún hijo de algún familiar de nosotros finalmente termine muriendo porque él con todo derecho vio de que ese requisito para postular una especialidad médica u odontológica es el que está, como se dice en letra chiquita, es exponiendo tu vida. No, y además de eso, no todos tienen acceso. Hay que liberar las trabas que hay para que los cirujanos dentistas accedan a una educación de calidad, ¿no? Una formación de claro, calidad. Hay otras metodologías, tenemos que ser más ingeniosos finalmente. El especialista no puede hacer la especialidad o estudiar la especialidad porque simplemente el SERUM es una traba que no la ha podido hacer. Así porque es. por último tienes familia, tienes Lógico. hijos, o por último no quieres ir pues a las zonas alejadas porque tienes tus derechos. Bueno, yo creo que, Jorge, primero quiero agradecerte la oportunidad de tocar estos temas sensibles de nuestra profesión. Hemos hablado de SERUM, residentado, un poco el problema de los médicos, tu realidad de tu hospital. Hemos tocado temas que creo que deben ser parte de la conversación de nuestra profesión, importantes, interesantes, pero por sobre todo yo quiero y creo que la conclusión final de nosotros que estamos un poco desde ese lado de la gestión y la administración, creo que es nuestra obligación y deber, ¿no? Ponerlo de manifiesto a las autoridades que están al frente y no solamente dejarlo en discurso, sino poner manos a la obra para que finalmente nuestra profesión pueda tener esa gran oportunidad de seguir avanzando en este sistema de salud que no es estático, siempre se mueve y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bien, Jorge, ¿algunas palabras finales? No, ¿Algún gracias. mensaje? Solo ¿Algún consejo? abrir el panorama y que en estas últimas luchas que hemos tenido se han abierto varios ojos, ¿eh? Sí. De la necesidad de no solo encerrarte en tu consultorio y decir, anda, trabaja en el sector salud si quieres esto, sino que se hace necesario otro tipo de... Y eso que tú mencionas, que ahora ya para concluir, no solamente es abrirnos los ojos hacia afuera, sino también hacia adentro. Hacia adentro y ver nuestra realidad. Y que considero que hay muchas cosas para conversar con las sociedades, con las facultades y por sobre todo con el gremio. Esa creo que es una tarea fundamental e importantísima que nosotros como gestores es nuestro deber por sobre todo. Bien, Jorge. Así es. Gracias. Permíteme despedir el programa. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta oportunidad de conversar con el doctor Jorge Casaverde. Y bueno, que sigan la pauta. Muchas gracias. En el segundo bloque del programa nos va a acompañar ahora el reconocido profesional, el doctor Elar Ventura Ponce. Espero que les guste esta parte de este episodio. Bien, amigos, prosiguiendo con el programa, hoy tenemos de nuevo esta gran oportunidad de también tener otro amigo, colega cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, actual presidente de ASPECIBUM, que es la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Tenemos a nuestro gran amigo Elar Ventura Ponce. ¿Cómo estás, Elar? Un gusto bien. que nos acompañes. Muy bien, agradecido por la invitación de participar en este programa. Claro, ¿no? Que sí. No, y también tengo que resaltar para nuestros amigos que nos ven que el doctor Elar tiene una experiencia como ex docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y que también ha sido PAD jefe del Departamento de Cirugía Bucal y Medicina Bucal de la facultad. De la facultad, ex docente. Así es. Ahora práctica privada. Práctica privada exclusiva bueno. en cirugía bucomaxilofacial. Bien, Elar. ¿A mí cuántos años como cirujano dentista actualmente?
¿Cuándo Como egresaste? Yo egresé en el año 87. Ah, mira, Son como 40, ya. 38. 25 más 13, 38. 38 años, exacto. ¿Y especialista? ¿Cuándo empezó tu especialidad? En el año 90. O sea, fue una experiencia, digamos, nueva en nuestro país. Fue ¿no? como estuvimos comentando en la previa, la primera promoción de cirujanos, dentistas, buco-maxilofaciales. Exacto. La unidad de posgrado de Cayetano... ¿Cómo nació la idea de hacer la especialidad y tú tuviste, oye, acá tengo un espacio? Sí. ¿No quisiste estudiar otra cosa? ¿O cuál fue tu experiencia? En el internado nació mi vocación por la cirugía ¿Por dónde pasaste? bucal. Lo hice en el Hospital Cayetano y aparte hacíamos guardias casi una Que vez de la por facultad semana. de Cayetano está al costado del Hospital Sí, al Cayetano. costado. Ya, para los que no porque, saben. porque hay un convenio entre El la hospital universidad y la facultad, Exacto. la universidad. Sí, ¿El internado cuánto te duraba? ¿6 meses, un año? ¿Cuándo? 6 meses. 6 meses el internado hospitalario y los otros 6 meses se hacía rural. ¿no? ¿Qué hacías en tu internado hospitalario? En el internado hospitalario veíamos pues todo lo concerniente a las afecciones de la patología de la cavidad bucal y del área maxilofacial, ¿no? Porque ya en ese entonces existían diplomados de cirugía bucal y ya se rumoreaba que el doctor Wilson Delgado, el jefe o el director de posgrado, iba a ser la primera residencia en el Perú, ¿no? Entonces, o sea, la primera especialidad que iba a aparecer en el caso de cirugía. Exacto, ¿no? Porque el doctor Wilson Delgado, fundador de la Facultad de Estomatología, es un doctor visionario. Su entrenamiento lo hizo en Estados Unidos y de ahí trajo pues los modelos de enseñanza. De enseñanza, exacto. Claro que sí. ¿No? Entonces, en ese entonces... Terminaste tu internado. Terminé mi internado. Tu bachiller, tu título. Sí. Y se presentó la oportunidad de la especialidad. Claro. Entonces, hice mi serums. Claro, obvio, Hice claro, mi serums. lógico. ¿Dónde hiciste tu serums? Mi serum en Pariacoto, Huaraz. Es ceja de sierra, camino Ya, claro. de Casma a Huaraz. A unas 3, 4 horas en ese tiempo que no había carretera asfaltada. Mira. O sea, Era una experiencia toda firma así, muy buena. ¿No? Que entraba autos, camiones solo por horas. Y esa experiencia ya del internado, título, serum, te dio la posibilidad de postular a la residencia. ¿Cuántos ingresaban? ¿O quiénes son tus promociones de colegas conocidos ya, obviamente? Sí. Se presentaron, habían plazas, digamos, cautivas, o sea que... y plazas libres. 2 cautivas y 2 libres. Y ¿Cuáles eran las cautivas? Las cautivas eran 2 profesionales que estaban asimilados sector público. en el Centro Médico Naval. Son navales asimilados, claro, profesionales asimilados. Y las libres, pues entró un colega. ¿Qué colegas fueron? ¿Quiénes fueron tu promoción, en pocas palabras? De la Naval fue Fernando Franco y Alberto Germa. Y de ICA, ¿no? De Civil, el doctor Gutiérrez, ¿no? Y Freddy Gutiérrez, exacto. Que actualmente pues, sigue trabajando en la Y esta facultad. primera especialidad, en el caso de la cirugía bucal y maxilofacial, Cayetano era lo único que lo ofertaba. No había San Marcos ni Villarreal. No, bueno, ahorita solamente en nuestro país ofertan San Marcos y Villarreal. Sí. Pero San Marcos todavía no había, solamente había Cayetano. Solo Cayetano. Es por eso que en el primer concurso de admisión se ofertó solo para cirugía bucomaxilofacial, en donde pedían requisito de serums. Ah, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ya había una resolución directoral con el Hospital Cayetano. Iba a ser pagada mi residencia, ¿no? Pero ahí hubo un contratiempo, cambiaron al director y ya no reconocieron la resolución y nunca nos contrataron. Fuimos al Ministerio de Salud
y también fuimos rechazados, ¿no? Eso pues cambió ya las siguientes promociones, como no iba a ser pagado, entonces sacaron el requisito de serums, Ya. hasta que ya se formó el CODIRO. ¿Y cuándo pasaste finalmente, ya eras especialista, pasaste a la facultad ya como profesor? Porque tú has sido jefe del pre y el posgrado. Claro, en el año 90 inició mi residentado. Terminé más o menos en marzo del 93, ¿no? Y al mes siguiente... Se te dio la oportunidad. Se me dio la oportunidad. Una vez más, el doctor Wilson me invitó a ser docente y me quedé hasta ¿Cuántos hace cirujanos 2 años. bucomaxilofaciales has formado tú? Bueno, ¿Que te acuerdes? Que me acuerdo del año 94 a la fecha, son como 20 promociones a un promedio de 3, 4 serán entre casi 80, 100. 60, 80. Pues, ¿no? Ah, mira. Sí, 60, 80. Todos han pasado definitivamente por tus manos. Sí, hay un tema que también tuve profesores que me formaron adecuadamente. Cuando nació el posgrado, se acuñó el modelo de Estados Unidos y Chile tenía también ese modelo y ya el doctor José Solís, que trabajaba en el hospital militar, lo contrataron de docente y hizo el primer currículum de cirugía bucomaxilofacial según la currícula de Chile, y al año siguiente tuvimos de profesor al doctor Carlos Abugataz. Claro, el doctor Abugataz. Egresado de la Universidad de Maryland de Estados Claro. Unidos, y que venía con toda la innovación. La tecnología, la todo, innovación, el conocimiento. Y aproveché de los dos. Yo creo que Fuiste alumno de todos fuimos los de esa escuela. privilegiados la primera promoción, y que de repente hasta la 7ª, 8ª promoción que se quedaron estos dos profesores, ¿no? Y en el paralelo que cuentas esta historia de los cirujanos bucomaxilofaciales, finalmente terminaron recalando en una asociación, en una sociedad. Claro. ¿Cuál fue la primera sociedad? Porque ahora es Aspesibum. Claro, a fines del 99 se formó Aspecom. Básicamente escolarizados, egresados de Cayetano Heredia, ¿no? Se formó la Asociación Peruana de Cirugía Oral y Maxilofacial, ¿no? Pero paralelamente había una asociación también en el Perú titulada Aspecime, claro. Claro que sí. Asociación Peruana de Cirugía y Medicina Bucal, ¿no? Y como decidieron... Claro, y para podernos afiliar a la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología que se Bucomaxilofacial, llama a la CIBU, a la CIBU. no nos aceptaba porque ellos ya tenían noticias que habían 2 asociaciones en el Perú. Entonces ellos dieron como condición que formaran una sola, ¿no? Entonces, y ahí nace... que aglutinaran los escolarizados y no escolarizados, y ahí nace... ¿Y cuál es la diferencia entre escolarizado y no escolarizado? El escolarizado es universitario y hospitalario durante un periodo de 3 cuando yo inicié, y ahora es de 4. Claro. Y el no escolarizado pues se hizo en la práctica... Los cirujanos de la práctica. De la práctica hospitalaria, de la práctica de estadías en hospitales del extranjero, ¿no? Y su experiencia propia. Ahí forman Aspesibum. No, Aspecime, que forman los no escolarizados. Ya. ¿No? Y finalmente... Aspecom es formado por los escolarizados. Aspecom, Aspecime se juntan. Para formar Aspesibum, ¿no? Aspesibum. Pero ahora por circunstancias de la vida y de la historia, ¡pic!, se han vuelto a... Sí, porque no falta, ahora es pues... Opesimax. Ahora es Opesimax, porque sucede en toda familia, ¿no? Siempre hay un tema de discordancia de algunos puntos que al final yo creo que vamos a volver a juntarse. A volver a juntarse. Ese es mi objetivo como presidente. Así es, claro. Sí, como ser... Sí, yo también como autoridad, en su momento, yo he tenido reuniones
obviamente con Aspesibún, también con los amigos de Sopesimax, y yo siempre resaltaba el tema, ¿no? De que es importante que indistintamente puedan haber posiciones válidas. Finalmente, lo que tiene que finalmente prevalecer es, creo, la especialidad, ¿no? La especialidad, la Por sobre unión todo. y sobre todo... Ya habrán espacios de repente para seguir conversando. Claro, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. Así es, justo que vamos a hablar de ese tema. Claro. Y por ejemplo, cuando iba avanzando la cirugía bucal y maxilofacial en nuestro país, de nuestros amigos médicos, los cabeza y cuello, ¿de dónde nace ese espacio de ellos querer decir, no, yo soy cabeza y cuello, pero yo también ahora quiero ser maxilofacial, en discordia Claro. con los cirujanos bucomaxilofacial? ¿Cuál es un poco tu posición de ellos o su intención de ellos Claro. de querer irrogarse o arrogarse un término que no lo tienen ellos ni siquiera muy claro? ¿Qué es lo que realmente se hace en esa área? Bueno, la conducta de actuar en la cirugía maxilofacial de cabeza y cuello nació con un profesional que tenía doble título, médico y odontólogo, el doctor Felipe Plaza, que, bueno, habrá ingresado a fines de los 60, comienzos de los 70 en el hospital de Grau, el Obrero, pues, ¿no? Claro, ya sí. Entonces, y ahí ya comenzó a hacer sus pininos en traumatología. Y casualidad Siendo que, médico, siendo dentista. casualidad Cirujano dentista. que el otro profesor, el primer coordinador de cirugía bucal y maxilofacial de Cayetano fue el doctor Apolinar Trevejo, Claro, el doctor Trevejo. que es muy conocido Así es. en la odontología, ¿no? Y el doctor Apolinar Trevejo trabajó con el doctor Felipe Plaza, ¿no? Entonces fue entrenado o tuvieron entrenamiento parejo, y es por eso que Cayetano lo contrata acoge al doctor Apolinar Trevejo, ¿no? Sin embargo, el doctor Felipe Plaza fue profesor de la parte quirúrgica de cirugía bucal de la Universidad San Marcos, ¿no? Eso cuenta la historia. Entonces, y él formó a los cabeza y cuello de Y esa monogrado, es un poco ¿no? De la monogrado. disyuntiva, ¿no? De que finalmente, en este caso, los amigos cabeza y cuello médicos han tenido finalmente un profesor cirujano dentista, especialista. Exacto. Y ahora, ¿por qué crees que es esa sensación de parte de ellos de ningunearnos, de decir, el dentista no hace esto cuando él finalmente ha sido Dentista. formado por un cirujano dentista? ¿Cuál crees que sea su posición en relación al tema? Claro, lo que ellos no reconocen, que la cirugía maxilofacial es la especialidad quirúrgica que nace de la odontología. Es más, la Asociación Internacional de Maxilofacial de la IAOMS tiene directrices, ¿no? Tiene un manual de directrices para la formación de cirujanos bucomaxilofaciales en el mundo, y en donde ellos precisan dos formaciones, médica u odontológica, pero ambas tienen que tener... Convergen, finalmente convergen. Ambas tienen que converger en O se formación complementa. odontológica. O sea, en Europa, hoy en día, para cerrar los líos del cirujano oral y maxilofacial, como se acuña hoy en día, ellos tienen formación de 5 años, que 3 lo hacen en cabeza y cuello oncológico y 2 en una facultad de odontología donde Lógico, es lo se básico. preparan en la Y parte es lo bucal, fundamental. ATM, musculatura y todo el sistema estomatognático, ¿no? Esa es la parte que yo también, Claro. en este tema que nosotros siempre conversamos, no entiendo un poco esta conversación con los amigos cabeza y cuello, y que ellos supuestamente quieran hablar de mi área, 5 años de formación de pregrado, más nuestras especialidades en otras áreas de odontología, y ellos quieran darme una clase de ATM, de oclusión, Claro. de mala oclusión. Así es. Y que ellos, esa es la parte que yo no entiendo, en la cual ellos tienen una posición hospitalaria de poder,
y que terminan en menoscabo de nuestros cirujanos dentistas especialistas en cirugía bucal, tratan de ir quitándole espacios. Sí. Y dentro de tu experiencia, ¿tú cuál crees que sea, en el caso del cirujano bucomaxilofacial y el cabeza y cuello, tienen obviamente espacios propios del cirujano bucomaxilofacial, propios del cabeza y cuello, pero también hay espacios que los dos pueden hacer el mismo procedimiento. Y también los dos pueden trabajar de manera conjunta, complementaria a los dos, para ciertos procedimientos. ¿Cuál es ese procedimiento o dos procedimientos que tú conoces? Claro. Este procedimiento tranquilamente lo hace un cirujano bucal y maxilofacial y este procedimiento lo hace un cabeza y cuello y los dos están preparados Claro. para tal procedimiento. La competencia que convergemos las dos especialidades médica y odontológica es el trauma facial, Así el es. trauma en el macizo facial. Felipe Plaza se dedicó a eso y fue divulgando el manejo, ¿no?, de la oclusión, del ATM en su calidad de odontólogo. Pero hoy en día la formación del cabeza y cuello son 3 años y que en su currículo que hemos revisado, Así es. solamente Ven hay el tema competencias oncológicas, más no competencias en el sistema estomatognático, ninguna preparación en natología, en disfunciones de ATM, Es que ellos en el hospital en oclusión, no rotan por claro. odontología. Entonces, ellos, disculpen la palabra, patinan, ¿no? Patinan en la oclusión cuando hay un trauma severo Claro, porque todo está que compromete la oclusión. Entonces, en un trauma simple donde hay un trazo de fractura, quizás Claro, no la puedan hacer. La pueden hacer. Pero cuando hay complejos, no la hacen, porque yo he recibido en Cayetano varios casos complejos de trauma Que termina resolviéndolo. en donde la maloclusión pues son francas, o sea, hay mordidas abiertas, mordidas cruzadas. Y en ese caso que hay que refracturar. Hay que refracturar, exacto. Hay que refracturar y devolverle la función masticatoria y del ATM, pues, de la articulación temporomandibular con un desplazamiento Justo que sin tocamos problemas. el tema, dentro de tu experiencia, ¿tú qué caso emblemático te acuerdas, que siempre te acuerdas? O sea, en el tema de que, oye, yo miré este paciente, de esta emergencia, urgencia que pasó, que siempre lo tienes presente. Claro. ¿Algún caso en particular tú te acuerdas? Sí, es un paciente que vino politraumatizado. ¿Qué ¿no? fue? ¿Accidente automovilístico? Automovilístico severo, todo el tercio medio de la cara, superior, inferior, era un pan facial, le decimos. Claro. Una fractura De de todos los huesos de la cara. Todos los huesos del cráneo-cara. Y presentaba un sangrado profuso. La residente me llamó a emergencia, ya lo habían intubado al paciente los cirujanos generales y teníamos que parar el sangrado, porque el sangrado era severo. Entonces hicimos taponamiento anterior, taponamiento posterior, ¿no? Y no paraba el sangrado, ¿no? O paraba lentamente, probablemente también estaba cursando con una discrasia sanguínea, no sabemos, algún problema sistémico. Es una emergencia, finalmente. Es una emergencia y pasaron los minutos, no paraba, pasó cerca de media hora, 1 hora, y el paciente pues ya vino en problemas de shock hipovolémico y falleció en la emergencia. Ese marcó, digamos, mi acción al llamado de los residentes en emergencia, porque en Cayetano Heredia más de 50 años hay internos, hasta que habían internos en emergencia, ¿no? Actuando con el equipo multidisciplinario, y a partir del año 90 ya residentes. Claro que sí. ¿No? Y hoy en día ya hay asistentes contratados en Cayetano. ¿Por qué? Porque el Hospital Cayetano se volvió una base de referencia en cirugía bucomaxilofacial, y de eso es a lo que voy. patologías y de problemas traumáticos. Por eso, pues, como que este mensaje va un poco dirigido precisamente no solamente para los cirujanos dentistas, sino para los otros profesionales,
en la cual ellos consideran que nosotros solamente manejamos urgencias. Cuando hay, en este caso, bien claro lo tenemos, las emergencias hospitalarias. Para ti, ¿cuáles son consideradas emergencias hospitalarias en nuestra área de trabajo? Claro. Fracturas, O sea, infecciones. la diferencia se ve en donde hay gravedad o riesgo de la vida del paciente. Así es. Esa es la diferencia entre urgencia y emergencia. Emergencia Está clarísimo. se define bien. Urgencia, que la atención se tiene que hacer, pero en un corto plazo, pero que no compromete la vida, pero sí puede haber complicaciones si no lo tratas. ¿Para ti qué es una emergencia hospitalaria? Emergencia hospitalaria en el área bucomaxilofacial son sangrado severo, que ya describí un caso, que también puede haber tumores como el de hemangioma cavernoso en la mandíbula, Claro. que hay una historia de un paciente que falleció en Trujillo, ¿no? Porque ahí hay un exalumno de Cayetano y me contó ese trágico proceso que falleció por choque hipovolémico. Porque Una infección. Una infección severa, en donde compromete la vía aérea y también Angina de Ludwig. La pus se disemina por los espacios aponeuróticos y puede llegar al mediastino. Claro. Y al llegar al mediastino, hay insuficiencia cardíaca y fallece. Hay casos emblemáticos que han salido en televisión televisión de infecciones que finalmente no tuvieron o pudieron ser atendidas por el mismo problema del sistema de salud, ¿no? Que no hay un profesional cirujano dentista que atienda la emergencia como corresponde, pasan los días, finalmente se complica y fallece. Y no solamente tú me dices, bueno, me estás hablando de hemorragias, me estás hablando de infecciones. Las fracturas, obviamente. Las fracturas, exacto. Que pueden ser automovilísticas o de casa, te caes de cara y... Severas, leves o moderadas, de acuerdo a la cantidad de energía que recibe el paciente. A menor energía durante el golpe es una fractura leve. A mayor energía es una desestructuración compleja del problema óseo. Ya obviamente con tu experiencia, ¿cuántos años de colegiado me dijiste? Yo me colegié en el 98, pues. 98. 27 años. No, perdón, 88. 37 años. 37 años. ¿Tú qué crees cómo ha sido tu experiencia de hace casi ya 37, más los de estudios, casi más de 40 años, con el avance de la odontología de ahora y el futuro? O sea, ¿tú cómo veías la odontología hace 40 años? Claro. ¿O qué es lo que ha avanzado en ese aspecto? Vemos que ha avanzado en la... Procedimientos, en instrumental. En la modalidad de enseñanza, ¿no? De pregrado un salto muy bueno en la segunda especialidad con la creación de posgrado, ¿no? En la parte académica, que a partir de los 90 hubo un gran salto, ¿no? Tanto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, después la hizo San Marcos años después, y hoy en día tenemos como 3 o 4 facultades o más, quizás. ¿Y cómo ves el futuro en los próximos 20 años? El futuro, nos está invadiendo la tecnología. Nos está invadiendo la inteligencia artificial. Nos está, no nos está haciendo pensar de repente. Estamos posiblemente quitándonos un poco el lado humano. Exacto. Más confiamos en lo que dice el aparato. El aparato o la tecnología del momento. Es más, al Perú ya llegaron robots para hacer ¿no? operaciones del cuerpo humano, ¿no? Pero que finalmente es el futuro. Ese es el futuro, porque en el área bucomaxilofacial también existe robótica para poner implantes dentales. Claro, ya hoy en día. Estuve escuchando, estuvo Juan Enrique, me estaba contando algo. Sí, ayer. Y en ese aspecto, tú ya un poco regresando al tema mediático, tú sabes que hemos tenido nuestra problemática con una profesión amiga. Tú ya dentro de tu experiencia como especialista, ¿tú cómo crees que apuntamos en esa relación con los amigos médicos cirujanos y cuál es tu perspectiva sobre ese tema? ¿O qué es lo que crees que realmente debería pasar en un país netamente que respetamos las normas, las leyes,
pero que nosotros como profesión finalmente estamos reclamando un derecho de la mano de la norma, de la ley y por sobre todo de la verdad. Exacto. Bueno, Pero que por temas, en algunos casos políticos, mediáticos, tratan un poco de trascender nuestros derechos, llevarlos a otro nivel, pero que nosotros como profesionales cirujanos dentistas, ¿qué tenemos que apuntar para ganarnos ese respeto de lo que estamos haciendo como cirujanos dentistas? bueno, la ley que fue Aprobada ahora, aprobada, la 32.210, que fue sí, aprobada en diciembre del año 2024. Exacto, a fines del año pasado, pues es el reconocimiento de Así es. un área de la salud, ¿no? En donde pues tratamos pacientes con autonomía propia Y responsabilidad final. y responsabilidad final. Exacto. Pero ese reconocimiento por parte de los médicos acá en el Perú, como que se han puesto un vendaje en los ojos y han cerrado los oídos, o no revisan la literatura internacional de lo que pasa alrededor Y del creo que Perú. esa tiene que ser un poco nuestra labor docente, ¿no? Sí, De ayudarlos con la literatura, con la información, de decir, señores amigos, tenemos esta posición, pero acompañar la literatura, o sea, no Claro. estamos inventando nada. exacto. Simplemente poniendo las cosas en su sitio como siempre debió haber sido. Y ellos aducen que le quitamos su identidad como médico, porque el acto médico no es para el médico, es para el paciente. Y está desarrollado. Claro. Claro. Médico es una actividad donde la supremacía es el paciente. Exacto. El paciente está o en la punta o en la base de la pirámide. Claro. Y sobre eso se desarrollan un sinnúmero de actividades. Y la base están los profesionales de salud. Y dentro de los profesionales de salud, lo detalla la Ley General de Salud No solamente del Perú, sino del Perú y de Latinoamérica. de y del Latinoamérica, mundo. exacto, porque hay leyes, por ejemplo, mexicanas que Así es, reconocen claro que sí. el acto médico. De Norteamérica también, es más, hacen un símil. cruce, un símil, ¿no? de sus leyes. Y es más, la formación del cirujano bucomaxilofacial en Latinoamérica ya algunos países han sido reconocidos como formación médico-quirúrgica. Colombia, creo, ¿no? Colombia es uno de ellos, México, Bolivia. Bolivia, su proceso de residencias, tanto médicas como odontológicas, es una sola, ¿no? O sea, todo está en el paquete, En el paquete. de especialidades quirúrgicas. si queremos llamar. Quirúrgicas. Y ahí están, médicos y entonces, dentistas. La Tranquilo. especialidad de cirugía bucomaxilofacial aparece en el concurso y le dan diferente balotario Claro. para el examen, ¿no? Lógico que entran ciencias odontológicas y ciencias básicas, ¿no? Así es. Y de las especialidades quirúrgicas médicas entra su área, pues de cada especialidad. Bolivia lo tiene. Argentina también está muy bien posicionada el cirujano dentista en su ley. Brasil también no hay ley, pero están reconocidas en los hospitales públicos. Entonces, ¿qué nos falta acá? ¿Qué nos falta acá? ¿Qué nos falta? En Perulandia. En Perulandia falta, pues, una ley que el médico reconozca nuestra acción y que sea normado en todo el territorio peruano, ¿no? Y adiós rivalidades o Que discriminaciones. finalmente son mezquinas. Exacto. O de otro tipo de intereses. Porque cuando tú mencionas el tema, yo tengo clarísimo de que nosotros finalmente le estamos quitando esa oportunidad a todo paciente de que en su momento sea atendido por el profesional que Así es. corresponde. Y Y eso para mí es muy lamentable. claro, a el veces, ejemplo ¿no? es una paciente floroautista que ha Ah, salido que en escuchaba, redes, así es. que ha salido en el Canal 2 con Maritere en su Así programa, y que ella sufrió un trauma del tercio medio facial, fue atendida a 2-3 semanas del trauma, porque si hubiese Sí, atendida atendido el momento en menos de la una semana emergencia, o en la emergencia, probablemente no hubiera tenido tantas secuelas. las secuelas que ahora tiene. Claro. Sí, la conozco. Entonces, reconstruyeron las fracturas, los cabezas y cuello, pero no hicieron una
reducción anatómica ni funcional, porque no tuvieron parámetros oclusales. Así es. Entonces, si no hay parámetros oclusales, no hacen una buena reducción anatómica, o viceversa. Ese hueso lo pegaron mal. Sí, lateralizado el maxilar superior e inferior, hubo pérdidas dentarias, que probablemente que si se hubiera sido evaluado por nosotros, hubiera tenido otro criterio. Otro criterio. Clínico, es más, no hubiera perdido tanta pieza, porque fracturas dentoalveolares, fracturas dentales, abulsiones de los dientes que salen fuera de su alveolo, pueden ser tienen que ser reposicionadas y actuar bajo una evaluación del profesional competente. Claro, cuando ya la paciente esté estable. Así es. Esté estable en su respiración, en el tema cardíaco y en el tema de pérdida sanguínea. Cuando ya esté estable, pues ahí viene la acción de los especialistas. No solo del cirujano bucomaxilofacial, de los especialistas médicos quirúrgicos, como el traumatólogo, otorrino, plástico. Claro, es que finalmente es un equipo multidisciplinario, y cada uno en su área. Exacto, y no es que esos especialistas vayan a coger primariamente al politraumatizado, lo coge el cirujano general para de guardia, estabilizarlo, ¿no? Y después llama para salvarle la vida primero. Especialidades. Esto lo menciono porque hubo una serie de expresiones por los médicos que engañaban a la población que íbamos a actuar primariamente en un politraumatizado de infección. No, hay un triaje. Lógico. Hay un médico de guardia que ve emergencia, el emergenciólogo. Y él determina y el cirujano cuál general. Es la emergencia del paciente primero para salvarle la vida. Sí. Estabilización. Y de ahí determina quién es el que finalmente termina atendiéndolo. Y en ese aspecto, en nuestra área, tranquilamente puede trabajar un cirujano bucomaxilofacial, un cabeza y cuello, un otorrino, un neurólogo, un dermatólogo, un plástico, lo que sea. Entonces, en nuestra ley el paciente ni tiene ese 32.21.0 está reconociendo al cirujano bucomaxilofacial o odontólogo de acuerdo al establecimiento de salud, que haga guardias o retenes, ¿no? Para solucionar urgencias y emergencias en odontología, ¿no? Y el beneficiado es el paciente. Eso es lo que yo siempre apunto. Ese modelo de que tiene que haber un odontólogo en emergencia, yo lo viví en Chile porque hice una rotación en el Hospital de Seguridad chilena y yo estaba al llamado porque me pusieron el rol de guardias y me llamaba. Yo tenía un celular con número chileno y me mandaban mensajes y acudía. Cuando era la necesidad de la emergencia. Acudía a la emergencia. Primero veía, o sea, ya lo habían estabilizado al paciente, veía la afección de nuestra área y inmediatamente llamaba al asistente de turno, ¿no? Entonces ya con él ya hacíamos el petitorio para sala de operaciones y en menos de 24 horas el paciente estaba en sala de operaciones. En ese derecho yo siempre persisto, ¿no? De que te atienda según tu emergencia o patología el profesional que corresponde. O sea, exacto. Creo que tenemos que ir cambiando ese chip en nuestro país de que finalmente las atenciones, en este caso médicas, quirúrgicas, relacionadas a odontología tienen que ser atendidos por profesionales especialistas, cirujanos dentistas. Y creo que nuestra tarea docente y también política y de gestores es educar, ¿no? Porque vemos que hay bastante desconocimiento de la importancia de nuestra profesión en el área de salud y que estamos en ese camino, creo, de querer resolver este problema, creo, sentándonos a conversar, poniendo sobre la mesa la realidad de nuestra profesión, no solamente en Perú, sino a través de todo el mundo, y que el objetivo final y beneficiado final es el paciente. Bien, Elari, como yo te comentaba, ¿no? El tema de que finalmente, ¿tú cuál crees que debe ser como mensaje o reflexión final para nuestros colegas cirujanos dentistas, para nuestros compañeros profesionales de la salud, sobre este problema que hemos tenido entre médicos y cirujanos dentistas? ¿Tú qué es lo que crees
desde tu enfoque vamos a terminar quedando? Bien, como te dice, al inicio te mencioné, es el reconocimiento de nuestros actos. Y los actos que hace el cirujano dentista y el especialista es el acto de tratar, ¿no? Y en el acto de tratar, pues nosotros hacemos un acto médico especializado. No tenemos nombre y apellido. Sin embargo, el médico tiene y encima tenemos el título de cirujano. Claro. El médico tiene el acto médico como acción y lo califica por su título. Y ellos creen que están con el derecho de apropiarse del acto médico, siendo hecho por profesionales de la salud. Imagínense el beneficio que nos traería ese reconocimiento, sobre todo de la población, porque se harían equipos multidisciplinarios de atención. Que esa es la idea, al final, ¿no? Que ya ha sido aprobada, creo, la ley por el doctor Martí Corina, ¿no? Para los equipos multidisciplinarios. Se aprobó el equipo multidisciplinario de salud, que es una oportunidad, por ejemplo, para que antes existía el equipo básico de salud. Claro. Aplicado para el primer nivel de atención, porque tener en cuenta que nuestro sistema de salud tiene primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. Segundo nivel y tercer nivel es netamente hospitalario. El primer nivel es donde antes existía el equipo básico de salud, donde no estaba el cirujano dentista. O sea, en el primer nivel hay 4 subniveles. Nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. El dentista estaba solamente en el nivel 1.3, 1.4. En el 1.1 y el 1.2, que donde está más del 60% de todos los establecimientos de salud, no hay dentista. Por eso, con la aprobación, en este caso, de la Comisión de Salud, que hay que reconocerlo también para los congresistas que trabajan en la Comisión de Salud, han aprobado ahora equipos multidisciplinarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando sea llevado al Pleno del Congreso? De que las poblaciones más alejadas de nuestro país, donde hay establecimientos de salud públicos MINSA y o eSalud, van a tener la presencia de un cirujano dentista en estos sitios más recónditos de nuestro país. Exacto. Y finalmente, vuelvo a repetir, es un tema donde el gran beneficiado termina siendo el paciente. El paciente. Es más, en esos sitios recónditos que hablas, la labor de un cirujano dentista cuando no hay médico, pues así es, hace de todo en la salud integral del cuerpo humano. Así es. No solamente el dentista. Estamos hablando de la obstetra, de la enfermera, del técnico de salud. Del promotor. Hay promotores de salud. Yo me acuerdo en mi época que hice internado, habían promotores de salud y sabían mucho más de salud integral que uno mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban en constante... Ese tema de nuestro país, de la diversidad, tenemos costa, sierra y selva, el Perú es tan grande y diverso en la cual la salud no solamente es Lima, la salud es todo el Perú, y los que trabajamos, bueno, en este caso yo tengo la oportunidad de trabajar en el sector público, MINSA, y también he tenido la oportunidad de visitar gran parte del Perú y ver esa realidad de necesidad de atención, de salud de la población, hace que ahora tengamos este espacio para poner de manifiesto estas realidades y estas necesidades de profesionales, en el lado de los profesionales generales, pero también la necesidad de los profesionales especialistas, como el tema que estamos tocando contigo. Sí. En un tercer nivel, que es el más especializado, imagínate que reconozcan la parte quirúrgica del cirujano bucomaxilofacial. Claro que sí. Para que no sea discriminado, no le nieguen sala de operaciones, que tiene que pasar primero por el cabeza y cuello, que dilatan el tiempo al paciente, el dinero, perjudicado etc. Es el paciente. No solamente, mira, las intervenciones quirúrgicas no solamente entran a sala de operaciones los bucomaxilofaciales, sino también los odontopediatras y los de pacientes especiales. Pacientes especiales, exacto. Que ven un sinnúmero de síndromes de es personas más, y pacientes. En la formación de cirugía bucomaxilofacial hay cursos de emergencia, de trauma severo, etcétera,
y que en su currículum del odontopediatra y del pacientes especiales toman los mismos cursos de formación del que va a ser especialista en cirugía bucomaxilofacial. Así es. O sea, ellos se preparan en afecciones sistémicas que pueden tener repercusiones en la cavidad bucal, ¿no? O afecciones que hacen daño como el trauma, o porque dan atención a las piezas dentarias, ¿no? Entonces, el odontopediatra al niño, el paciente especial con problemas sistémicos o afecciones congénicas como el síndrome de Sí, Down. creo que finalmente este mundo de la salud, desde el punto de vista de la odontología o de los profesionales cirujanos dentistas, es muy amplio, ¿no? Y que yo más bien, Elar, yo creo que el tiempo, como se dice, nos queda corto para seguir tocando temas. Sí, son Quiero temas. comprometerte para seguir tocando temas diversos de lo que es odontología y de salud. Más bien agradecerte la oportunidad y que, bueno, unas palabras finales para quienes nos escuchan. Bueno, agradecerte, José, por la invitación, ¿no? Siempre a disposición. Y en mi trayectoria, que ya voy como en la 4ª década, ¿no? Ya estoy Con mucho orgullo. en la recta final. Bueno, he visto la evolución de la odontología y estamos avanzando, pues como, yo diría como Dios manda y como las normas las rigen, ¿no? O ponerlas en su sitio para que tengamos una libertad de trabajo y el beneficiado sea el paciente. Así es. Bien, Elar, entonces, finalmente agradecerte. Y bueno, bien amigos, hoy ya con esta entrevista con nuestro segundo invitado, damos por finalizada el programa. Hasta una nueva oportunidad y nos vemos. Chao. Gracias.